modo, como ya sabéis, si tuvisteis la sesión de ayer, soy David Castillo, el coordinador del proyecto Mind Changers, que es un proyecto europeo que la coordinadora está llevando a cabo junto con el gobierno de La Rioja, que básicamente se centra un poco en sensibilizar y dinamizar tanto a la juventud, principalmente a la juventud, pero también a otros sectores, en temas que están relacionados con ciudadanía global, principalmente cambio climático y migraciones. Es por esto que la actividad viene de la mano del proyecto, que tenemos una maravillosa hoja de firmas ahí en la entrada, que no es la misma, que habéis firmado a primera hora, pero ya sabéis, con Europa hemos tardado, burocracia, administración. Así que aquellos y aquellas que no habéis firmado, os agradeceré que a la salida echéis un balazo. Simplemente es por temas estadísticos, porque estamos llevando un seguimiento de los perfiles de personas que participan en las actividades del proyecto durante sus 4 años de duración. Y dentro de esas actividades pues, tenemos el placer hoy de tener con nosotros a Oriol Marimón, que es miembro de la entidad Big Bang Ciencia, y que no voy a explicar en absoluto porque no quiero hacer spoiler y me ha dicho que tiene un material interesante que presentamos. ¿Vale? Así que nada, os dejo con él. Nosotros, Big Bang, estamos en este taller sobre cómo acercar contenido específico, un contenido experto, a gente joven, a adolescentes. ¿De acuerdo? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo lo hacemos? Y utilizando un poquito el humor. ¿Por qué? Porque nosotros en Big Bang, van con V de furgoneta, ya lo veis ahí, somos un grupo nosotros nos dedicamos a la ciencia, somos personas dedicadas a la ciencia, a la investigación, que explicamos lo que desarrollamos en nuestros laboratorios o centros de investigación, intentando utilizar el arte del humor. Somos como el fruto que surgiría en una noche de pasión entre dos de nuestros grandes referentes en nuestra carrera divulgadora. Por un lado, la doblemente galardonada con un premio Nobel Marie Curie, ¿la conocéis? Sí, ¿verdad? Es una científica brillante, literalmente. ¿Vale? ¿Conocéis su historia? Sí, ¿no? Ella descubrió la radioactividad, pero no era muy fan de las medidas de seguridad en el laboratorio. Llegaba a casa por la noche y Pierre la llamaba Gusiluz, así cariñosamente. Vale, pues somos como una mezcla entre Marie Curie y un español injustamente nunca galardonado con un premio Nobel, Chiquito de la Calzada. Faculty maestro. ¿Vale? Somos como Bertín y Arévalo, pero sabemos multiplicar y dividir. Traemos esta parte dentro. Y nosotros en Big Bang, como somos gente que viene de la ciencia, pues somos muy frikis. Somos una gente muy friki y en especial yo soy químico y los químicos somos especialmente frikis. Pero mucho. O sea, nosotros en la facultad cuando veníamos a la universidad, los químicos, y nos íbamos de fiesta, no nos íbamos de botellón, nos íbamos de probetas. Nosotros al salir de fiesta no buscábamos así rollo o ligar, buscábamos enlace, a ser posible covalente. Sé que es difícil reírse de estos chistes porque los chistes de química no siempre producen reacción. ¿Veis? Esto es así de terrible, somos así de frikis. Otra de las cosas que nos pasa a las personas que venimos del mundo de la ciencia es que no estamos consideradas las personas más sexys sobre la faz de la Tierra. Esto se está dejando picuetos ahora mismo, ¿verdad? Y estás diciendo, ¿cómo? Pues es así, pues tenemos serios problemas para reproducirnos. Yo me reproduzco esporádicamente. Es decir, por esporas. Y es un no, vosotros os reís, pero es un problema porque si las personas dedicadas a la ciencia dejamos de reproducirnos, nos acabaremos extinguiendo. Y entonces, ¿quiénes quedarán? ¿Quiénes quedarán? Los terraplanistas, los antivacunas, los que dicen concreta. Es un problema grave. ¿Vale? Así que el primer mensaje que queremos dar hoy aquí es: vosotros, en cualquier momento, siempre que tengáis la oportunidad, reproducíos con un científico o una científica. En cuanto los veáis por ahí, por la papel, reproducíos, pues por salvar el planeta. Por salvar un poquito el planeta. Esto es lo que hacemos nosotros. En Big Bang ya tenemos unos 10 años de recorrido. Todas las personas que estamos aquí llevamos ese contenido experto. Nosotros estamos especializados en ciencia, vosotras venís del mundo de las ONGs, pero al final las estructuras y las metodologías que utilizamos para transmitir ciencia nos sirven para transmitir cualquier tipo de contenido específico. Da igual que estemos intentando enseñar termodinámica o que estemos intentando hablar del conflicto en el Sáhara. Es igual, al final tenemos un contenido experto
del que nosotros sabemos mucho, se lo queremos transmitir a una audiencia que no lo conoce y que no está interesada. No está interesada en saber lo que les vamos a explicar. Sobre todo la gente joven y los adolescentes. Los adolescentes los conocemos, ¿verdad? Los adolescentes no son personas. Ya lo digo, estoy científicamente hablando. Tú naces, eres un niño, una niña, eres persona, vas creciendo, entras en la adolescencia, te capturan las hormonas, dejas de ser persona, transitas la adolescencia y ya luego cuando sales vuelves a ser persona, a los 35. Más o menos. Este es el proceso. En esos años de la adolescencia, lo bueno que tiene la adolescencia es que todos y todas hemos pasado por ella, más o menos nos acordamos y sabemos que es una época difícil, convulsa, en el que estamos así capturados. Pero claro, ¿cómo acercar esos contenidos? Nosotros realizamos un montón de proyectos en los que trabajamos con adolescentes para acercarles la ciencia. ¿De acuerdo? A través también de proyectos europeos, algunos de ellos, el Get Up and Goals, igual Get Up and Goals os sonará, de David, que os lo ha explicado, María, hemos estado trabajando conjuntamente en esto. Al final lo que queremos es transmitir ese contenido experto a los más jóvenes, ¿vale? ¿Y cómo nos acercamos a los adolescentes? ¿Cómo transmitimos toda esta información? Solemos hacer como estos 3 pasos, ¿no? Primero tenemos que analizar a nuestra audiencia, conocerla, saber quiénes son antes de empezar a preparar nuestro contenido. Cuando ya las tenemos en la cabeza y los hemos analizado, seleccionamos muy bien el contenido. Esto con los adolescentes es muy importante. ¿Por qué? Porque están hartos de que les den la chapa. Están hartos de que les coman la cabeza. Todo el rato. Comerles la cabeza sobre informar a los adolescentes y además echarles bronca son las 2 cosas de su día a día. Están todo el rato igual. En casa, que si no metan los calzoncillos en el congelador, que si limpies tu habitación, que tienes ya huevos de Leticia Sabater, de lo guarda que está, o sea, por favor. Están todo el rato con eso, entonces son inmunes, absolutamente inmunes a cualquier tipo de bronca y son inmunes a las chapas. A la que notan que estás intentando enseñarles algo, se cierran en banda, ¿no? No quiero aprender, solo entretenerme. Soy adolescente. Están capturados por las hormonas. Entonces tendremos que seleccionar muy bien el contenido para luego transmitirlo intentando no sobreinformar. Y cuando ya hemos seleccionado muy bien ese contenido, lo vamos a intentar conectar con los intereses de nuestra audiencia. Es importante. Y ahí es donde entrará ese papel, ese juego del humor. Vamos a intentar. Entonces vamos a transformar esto, vamos a hacer un mini tallerito, vamos a ir trabajando y os voy a pedir que ya vayáis seleccionando algún contenido, irlo pensando e intentaremos ese contenido conectarlo con la audiencia. Y os iré pidiendo que vayáis saliendo aquí y explicando, haciendo cosas, ¿no? Jugando, vamos a jugar. Esto va a ser un juego, vamos a probar y van a ir saliendo cosas, ¿de acuerdo? ¿Trabajáis mucho con jóvenes, con adolescentes? Hay gente que no y hay gente que sí, ¿verdad? Que os toca ir a la trinchera y enfrentaros a ellos. Pues vale, más o menos iremos haciendo a los que tengáis más trato con los adolescentes, con los jóvenes, con las jóvenes, pues vais participando un poquito más, ¿no? Los que igual tengáis menos trato, pues también podéis participar perfectamente, que aquí hemos venido a reírnos y a pasarlo bien. ¿De acuerdo? Voy un poco así a tope porque como tenemos al final menos rápido y al final son solo 2 horas, vamos a hacer ese análisis de la audiencia. ¿Cómo analizo a mi audiencia? En este caso son personas jóvenes, personas adolescentes que las tengo que analizar. Para analizarlas me voy a hacer una serie de preguntas. Nosotros solemos tener pues estas especies de tablas que vamos rellenando, que vamos imaginando y nos hacemos preguntas, ¿de acuerdo? ¿Qué hace esa audiencia para divertirnos? Todo esto está compartido con David y por si queréis los materiales y tal, si luego se los puedes enviar, ¿vale? Veo gente tomando apuntes con el móvil, haciendo fotos. Nos hemos adaptado bien a eso, ¿verdad? Rápidamente, mola tomar apuntes con las fotos, pero os puede llegar la información, ¿no? ¿Qué hace mi audiencia para divertirse? ¿Qué lugares frecuencia? ¿Qué no le gusta hacer?
y con quién interactúa, son cosas que me tengo que ir imaginando, que tengo que ir viendo. ¿Qué postura tiene ese tipo de personas, esa audiencia, qué postura tienen sobre lo que les voy a hablar? ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Lo pueden relacionar? ¿No lo pueden relacionar? ¿No? Lo que hablábamos del conflicto del Sáhara. Los jóvenes, ¿qué relación pueden tener con eso? ¿Qué saben del tema? ¿Saben lo que es el pueblo saharaui y el conflicto que tienen con Marruecos? ¿No tienen ni idea? Los que lo saben, ¿qué saben? Un pueblo oprimido, perseguido por un país mucho más potente. ¿Saben algo sobre todos los minerales, todos los recursos naturales que están detrás del pueblo saharaui y que por eso viene al final el conflicto, o una parte del conflicto que viene ahí? Todas estas cosas me las tengo que preguntar y reflexionar para luego preparar mi contenido, para luego conectarlo con ellos. Después, ¿qué hacen en su día a día? ¿Cómo se divierten? Y también cuál es la situación socioeconómica que tienen, cuál es el conocimiento que tienen los chavales con los que voy a trabajar y cuál es su realidad, ¿no? En su día a día, en su casa, cómo están, familias estructuradas, semiestructuradas, no tienen problemas económicos, no los tienen. Esa realidad que van a tener estas personas cuando me lleguen a mí, a mi taller o a mi actividad, la voy a tener que tener en cuenta, pues no voy a poder trabajar de la misma manera con unas personas que me vienen de unos contextos socioeconómicos a lo mejor muy elevados, que están a la vuelta de todo, que han viajado por todo el mundo y que tienen unos móviles y unos ordenadores que son 3 veces mejores de los que yo pueda tener en toda mi vida, o chavales que vienen de unos contextos que la verdad es la primera vez que a lo mejor pueden estar en contacto con una cierta tecnología, se la estoy llevando, o con unos conceptos a los que nunca se les ha hablado. ¿Vale? Entonces, tenemos más o menos esta parte de aquí. Vamos a hacer unos grupitos, ¿de acuerdo? Más o menos estas 2 primeras filas que estáis aquí, quedaos recordando qué hacen para divertirse, qué lugares frecuentan y qué no les gusta hacer. ¿De acuerdo? Esas serán las preguntas que tendréis un poco que desarrollar y que pensar, porque ahora os voy a poner diferentes imágenes y las vamos a analizar. Más o menos vosotros os concentráis, vosotras os concentráis en esas preguntas de ahí. ¿Qué hace para divertirse? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Qué no le gusta hacer? ¿Y con quién interactúa? ¿Vale? La última fila, los que estáis al fondo y los que habéis quedado por ahí atrás, ¿de acuerdo? Sí, os voy a preguntar a todos. Es que parezco así majo y tal, con esta pinta de CDR, con la coleta, pero en realidad soy visto Mejide, ¿eh? Soy una mala persona, lo vais a ir notando. ¿Vale? ¿Qué postura tienes sobre la temática de la que voy a hablarles? Imaginaos, ¿no? A los que estáis más por atrás, posibles temáticas que les quisiera contar a esta gente, ¿no? De temáticas de las que tratáis normalmente en vuestras ONGs, y nos decís, vale, pues mira, con este tipo de personas, con este perfil, si les quiero hablar de esta temática, pues yo creo que no saben, sí saben, cómo lo relacionamos, con qué relacionan esas temáticas, etc. Y esta zona de aquí, os quedáis con la última parte. ¿A qué dedica? ¿Qué hacen en su día a día y qué situaciones socioeconómicas tiene la gente? Entonces iremos viendo ahora una serie de imágenes e iremos pasando por los grupos, iréis contestando a estas preguntas para analizar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque una vez que tenemos estas preguntas, de adolescentes hay de muchos tipos. Hay muchos, o sea, tú cuando vas a un instituto y te ponen en el salón de actos del instituto, o si te los traen a todos, o en una clase, esto es una clase de instituto normal, 35, 40 chavales, para que se aprendan bien, tranquilos. Educación personalizada, que es lo que se lleva en este país, ¿vale? Tienes 35, 40 chavales ahí, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con sus formas. Es un público bastante general, una audiencia bastante general. ¿Cómo me preparo yo mi contenido para llegar a esta audiencia tan general? Buscando perfiles, buscando modelos. Me imagino un tipo de perfil, un modelo que represente a un cierto grupo. Y entonces me hago las preguntas que tenía antes. Cuando he acabado con ese modelo, cambio de modelo, me voy a otro perfil. Y me hago esas preguntas.
Vamos a apagar los micros. Hay un vídeo por ahí que suena, digo, ya he hecho algo malo, ¿sabes? Ya he ofendido a 3 o 4 colectivos y vienen a zurrar. Es el que está en la Lo mesa, malo que- Paula. Es que es de la conexión. Igual si se... Va a romper. Esto como en informática, desenchufa. Vuelvo a enchufar. Empiezo de cero, ¿vale? Bien, modelos y los vamos analizando. Primer modelo, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Jóvenes, de los del Fridays for Future, ¿no? Chavales comprometidos y tal. Teníamos preguntas por aquí. ¿Qué hacen para divertirse? ¿Qué les gusta? Este tipo de perfil de chavales, de adolescentes, que los hay y son los más guays. Molan mogollón porque están comprometidos, hacen cosas, los ves ahí con 15, 16 años, pensando que leen. Es alucinante. Por favor, quedan de esos. Aún, ¿sabes? Y que están preocupados y que pelean desde jóvenes. En el futuro, ¿vale? Hay que analizarlos. Están en redes sociales. Les gustan las redes sociales. Se divierten mucho por redes sociales, ¿vale? Y detallando las redes sociales, no Facebook ni Twitter, que es donde nos Exacto. joder nosotros. Y dicen, no me contestan los jóvenes, pues no es la red social. Entonces, bueno, TikTok, Twitch, Instagram, Este tipo donde de... a lo mejor nosotros tampoco vamos Estamos ahí, mucho no nos sentimos tan cómodos, ¿no? Ahí en esas redes. en esas redes. Habrá que intentar sentirse cómodos en esas redes y vamos a trabajar con los jóvenes porque es su idioma, nos tocará. Esta es una de las cosas que salen de analizar a mi audiencia, que hacen que les gusta dónde están. Pues si están en redes, pues nos tendremos que meter en redes. La cantidad de youtubers y de influencers en Instagram y TikTok que nos comemos en Big Bang para preparar los proyectos, o sea, no se lo deseo a nadie. Lo que hay ahí, hasta que no te haces tu cámara de eco, es doloroso, pero es lo que hay, porque están ahí. ¿Qué no les gusta hacer? O sea, esto es un vegetariano. Estos no van a McDonald's. no son tanto de centro comercial. Estos no son tanto de centro comercial, estos están ahí más metidos, estos, el mainstream, el Zetangana, estas cosas, no son tanto, ¿verdad? Ellos son de escuchar músicas un poco de verdad y de dejar el reggaetón un poco de lado, quizás. Algún reggaetonero habrá, alguna reggaetonera habrá, siempre hay, no es el perfil. No es el perfil. Bien. ¿Qué más? Por ahí atrás, ¿qué postura tienen frente, no sé, al cambio climático? ¿Qué creéis? Claramente negacionistas, ¿verdad? ¿Qué saben sobre el cambio climático? A estos chicos les podemos hablar de dióxido de carbono y de efecto invernadero y saben de lo que les hablamos, más o menos. Ya vemos que tienen ahí algo. Y por aquí, ¿cuál es esa posición más socioeconómica y qué hacen? ¿Cómo es su día a día? Socioeconómica, diría yo, media alta. Sí. Sobre todo por la marca que lleva... El chaval... Esa marca no... Tiene precio prohibitivo. Para ti, para él no. Por supuesto. Él no lo ha pagado. Para él es guay. Pero Ya. es normal que vengamos de unas condiciones socioeconómicas medias, incluso altas, para estar comprometidos Sí, con ciertas acciones. ¿Facilita sí. el tenerlo? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no tengo que preocuparme de otros ciertos problemas, de si mi padre ha vendido toda la droga esta semana o no, de si hemos podido pagar la luz y el agua este mes, tal, pues
como todo eso lo tengo cubierto, o puedo ser un tipo de adolescente que pasa de todo y estoy amargado un poco con la vida porque lo tengo todo, o puedo encontrar digamos, en el activismo una línea para canalizar toda esa energía, ¿no? Todas esas hormonas que tengo en la cabeza. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hacen para divertirse? Festivales, conciertos, música, la fiesta, la party, ¿no? Eso es lo que les gusta. ¿Qué posición tienen sobre el cambio climático? ¿Qué creéis? En principio, En principio podría ser que no les preocupe. Sí les preocupa, pero no son tan activos. Igual si les preocupa. ¿Estamos suponiendo que los que se divierten y van a fiestas no son conscientes? Es que la mayoría de la gente con la que yo me he juntado en temas sociales son de ese palo. Entonces, De este. ¿sabes? Perfecto. Entonces, hay compromiso. ¿Por qué no? O sea, No está en lo podemos no encontrar. sabemos que... O sea, nosotros sí sabíamos que lo encontramos con No Paco. sabemos, no sabemos. Yo creo que hay compromiso, pero no hay esa necesidad de exposición como el grupo anterior. Que con el grupo anterior hay un movimiento, necesito una pertenencia a un grupo más grande, me expongo los 10 carteles, pero con casa que hago. ¿no? Pero es un grupo que puede estar comprometido, pero no, a lo mejor están en un festival recaudando dinero para, yo qué sé. pero no lo muestran físicamente en su ropa y demás. O sea, una cosa es activismo, otra cosa es exponerse a yo ser el foco de atención del activismo. Es decir, no pueden estar comprometidos, pero quizás no en el punto de mira de los focos, de la cámara, de un poco más al lado de esa sensación. Podría ser. Podría ser. Contexto socioeconómico. Te sorprendería. Mojaos. Estamos analizando Medio nuestra alto audiencia. también. No lo podemos saber. Sí, lo podemos saber. Sí que nos podemos Medio mojar. alto también. Pensad que lo que pasa en este taller se queda en este taller. ¿De acuerdo? Soltad sin problemas, pero lo están grabando, pero yo luego quemaré la cámara, romperé la cámara fotográfica, asesinaré al fotógrafo, lo enterraré en las vides que hay aquí y nadie sabrá lo que ha ocurrido. ¿De acuerdo? Así que lanzaos. No te atreves a lanzar. Tiene mucho dinero y que tiene una estética, y esa estética se puede conseguir comprando ropa de segunda mano o comprando la típica camiseta de banda o ese tipo de cosas que suelen llevar más, no tienen por qué. O igual la banda esta que vemos en los chinos y que pueden usar, ellos la compran y ha costado 1.000 euros, yo no sé, pues la compran en un sitio muy accesible. Esta foto ya no fue tomada. Espérate a la siguiente y hablamos de años. Es decir, que depende de la suposición que hagamos sobre esta foto, podemos no dar una opinión. Yo te puedo decir, pues, suponiendo que van a muchas fiestas, hay que poder costeárselas y tener el tiempo para hacerlo. Que quizás otras personas, por tener un trabajo de más horas que el promedio, podemos pensar todos en unos sectores, no podría. Aquí hay dos opciones para mantener esa cresta ahí arriba. Cerveza y huevos mezclados o gomina de la buena, ¿vale? O gomina de peluquería. Y nos podemos encontrar en este mismo ambiente, en este mismo festival, un poco las dos opciones, ¿vale? Ojo, que los huevos ecológicos están al aire. Está, madre mía. Madre mía lo que cuesta. Mira, lo que hablábamos de fotos de hace años, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Unas muchachas haciéndose un selfie, ¿no? Fijaos que la cámara con la que se hacen el selfie no llama. Es una cámara de verdad. Ya la foto entonces tiene unos añitos, pero nos sirve, ¿vale? Nos imaginamos que es un iPhone, ¿vale? Y que tenemos aquí a estas muchachas que hacen para divertirse. TikTok, fotos, imagen, a tope, ¿verdad? Es lo que les preocupa, pertenecer a un grupo, nos vamos por ahí, nos vamos al parque, nos ponemos monas, nos hacemos fotos, estamos luego 1 hora con los filtros, retocando, bueno. ¿Qué postura tienen frente al cambio climático?
No sabemos. Venga, va. No sabemos. Nada, no le interesa. No le interesa. Bien, a mí me gusta. Que están interesados por el aspecto. Tienen otras cosas en la cabeza. Entonces, claro, podrían ser un grupo de chicos también, ¿eh? O sea, podemos mezclar, no estamos ahora en ese tema. Si saben de redes sociales, a lo mejor saben que es un tema que puede dar likes. Puede haber ahí... Sobre todo son influencers. Si son influencers, buscar la influencia a través, pues eso, ¿no? de un cierto contenido, ¿no? Entonces, cambio climático, acción social en esa línea y tal, podemos conseguir ahí. Entonces, puede ser que haya alguna que conozca, pero en general estarán seguramente preocupados más por las tendencias más mainstream, ¿no? que haya en las redes sociales, estas de challenges y de lo que está pasando en el día a día y del último tatuaje que se ha hecho la Victoria Carolina esta, que creo que pone paracetamol, ¿no? ¿Lo habéis visto? ¿Aquí se ha tatuado? No. Esto es muy al día. Y estamos trabajando con adolescentes, hay que estar ahí. Vale. Ha ido saliendo. ¿Cómo hemos ido haciendo este análisis de los diferentes modelos? ¿Cómo hemos ido respondiendo a las preguntas que nos estábamos planteando? Prejuicios, estereotipos, conocimiento que ya tenemos porque más o menos conocemos a alguien o hemos visto, hemos paseado por la Laurel y hemos visto punkis por ahí, ¿vale? Con el perro, la flauta, tal, no sé, tenemos alguna idea. Hemos ido sacando información de ahí. Y esto, cuando analizamos a nuestra audiencia, puede tener un cierto peligro, puede tener un doble filo. Os voy a poner un vídeo y quiero que me digáis qué opináis. Es un vídeo de un proyecto financiado por la Comunidad Europea que busca fomentar las vocaciones científicas en chicas jóvenes. A ver, ¿qué os parece? Todo mal, ¿eh? Toma ya. ¿Opiniones? Todo mal. Todo mal. Todo mal. Parecía machista. Después machista. Vamos por aquí, que ha tenido el turno de palabra, luego vamos por allí, escuchamos a los compañeros. Yo no trabajo con adolescentes, pero tengo 2 hijas adolescentes, entonces estoy con palabras. Yo cuando ponía la segunda de los punkis me preguntaba si la chica rubita que estaba ahí no podía estar también en la primera foto, porque hoy en día, y yo creo que es esto, ¿no? Estas niñas que aparecen al principio encajarían más en el perfil de la tercera de las influencias, pero es que con las redes sociales hoy una adolescente no tiene una sola dimensión. Obviamente nos estás preguntando con unas fotos, por eso hablamos de prejuicios, pero es que algunas de estas algunos de los que estaban en la manifestación podrían estar igualmente luego en... Totalmente. Entonces yo creo que esto recoge esa un poco esa idea, o sea, un poco la superficialidad del principio de las chicas que luego son científicos o se convierten en esto y no son incompatibles. No, para nada, pero al final lo que queremos es entender a las diferentes personas que vamos a tener en un aula para llegar a todas ellas, para no dejar a nadie fuera. Por eso estamos analizando por perfiles, es una metodología de trabajo que evidentemente, bueno, tú te pones en un perfil y lo analizas, luego te pones en otro perfil y lo analizas, y luego igual llegas a clase y tienes uno de los perfiles que has visto, pero piensa más como el otro
perfil, ¿no? Igual ves a una chica con una estética muy punky o un chico y luego en realidad están súper comprometidos con el cambio climático y saben un montón. Perfecto, porque como yo he analizado a todos los perfiles, ya he preparado mi actividad para llegar a todos ellos. Entonces luego me da igual cuál es la realidad que tengan unos u otros. Estoy llegando a todo el mundo, a todos los chicos, a todas las chicas. Ese es el objetivo final. Pero aquí vemos este vídeo. ¿De acuerdo? Yo simplemente, No, dale, luego vamos para allá. muy brevemente, para mí, creo que en el vídeo hemos visto el arquetipo de lo que se consideraba femenino antaño, que creo que ya... Tiene 10 años el vídeo. Hace unas décadas quizás, o no sé, así, esto ha ido cambiando. Y creo que en parte, lo que me ha venido a la cabeza, también intenta buscar cierta polémica en el buen sentido de generar viralidad, que este vídeo se vea, que se opine sobre él y que por lo tanto tenga un impacto, sobre todo en redes sociales. Fuerte, ¿no? Claro. Vale, este vídeo se colgó hace 10 años en YouTube y duró un día. La respuesta por parte de las mujeres científicas a este vídeo fue brutal, el rechazo fue brutal por parte de las personas adultas, del colectivo feminista, y hubo que retirarlo. Sigue, porque ya sabéis que lo que se sube a redes sociales, pues siempre hay gente que lo va resubiendo y tal, pero no está ya en los canales oficiales. Es como la Barbie científica, o sea, es la guapa científica que luego se va con el Ken al fotocall, o sea, es que es eso, pues, pero de hace 30 años. Es eso. Este vídeo, cuando estamos trabajando en Latinoamérica, que trabajamos mucho, les encanta. Les encanta. Lo ven aquí y las personas adultas, las divulgadoras, los divulgadores, les encanta y les parece fantástico. ¿Vale? Y no sé cuál es a lo mejor la última vez que habéis estado dentro de un aula, en un instituto, de un contexto socioeconómico, pues da igual, uno u otro, en el aula, pero la presión que hay ahí por la gran mayoría de chicas, ¿vale? Las chicas van con las chicas, los chicos van con los chicos están preocupados por los videojuegos, y a grandes rasgos, y siempre hay cambios, pero a grandes rasgos, tal, y las chicas están preocupadas por el aspecto. Hemos estado colaborando con un centro educativo de estos de educación súper moderna, mega guay, todo por proyectos, los chicos eligen lo que hacen y tal, en Barcelona, y allí se ponía taller de ciencia, taller de costura y taller de diseño gráfico a la vez, y elegían lo que hacían. El taller de diseño gráfico más o menos tenían mitad y mitad de chicos y chicas. El taller de costura estaba lleno de chicas, donde aprendían a confeccionarse su ropa, moda y cómo funciona todo esto, y el taller de ciencia venían los 4 frikis a hacer ciencia. ¿Vale? Esto está pasando ahí. Esta situación está ocurriendo, y a partir de un análisis que se hizo importante y concienzudo, que se fue por los institutos de diferentes países de Europa, se vio que lo que le pasaba muchas veces a las chicas es que no elegían carreras de ciencia porque no se veían ahí, porque veían que los científicos eran el hombre ese que aparecía ahí en esto, y que las científicas, cuando les preguntas qué tienen en la cabeza las chicas de científicas, igual que los chicos, pues tienen a Einstein y como mucho a Marie Curie, que Marie Curie al final es una foto de una señora mayor, muy seria, ¿vale? Nada preocupada por su aspecto, en blanco y negro. Y a ellas les preocupa su aspecto, les preocupa, están en esas en este momento. ¿Qué buscaba este vídeo? A través de ese análisis dijeron, vamos a intentar llegar a las chicas y a decirles que tú puedes ser como quieras, tú puedes ser todo lo diva y maravillosa que te apetezca, y maquillarte y vestirte bien, porque hay muchas científicas que tienen un aspecto, oye, van como un pincel, porque les gusta, les encanta. ¿Y qué hay de malo en ello? No hay nada de malo en ello. Tú puedes ir a hacer la ciencia y puedes ir como tú quieras. ¿Qué pasó? El contexto. ¿Dónde se publicó este vídeo? En las redes sociales. Y este vídeo está muy dirigido y muy enfocado a un tipo de perfil que hay dentro de los institutos. Muy mayoritario, ¿vale? Pero para un tipo de perfil. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente mayor
Las científicas se le echaron encima a este vídeo. Pero ¿qué pasa si tomamos a una astronauta, a una ingeniera industrial, a una piloto de Fórmula 1 y la llevamos adentro de un instituto y pone este vídeo dentro del aula, lo ven chicos y chicas, y después les da una charla y que esta mujer llegue todo lo emperifollada que quiera o no, que llegue con su aspecto personal, el que quiera, y luego después de ver este vídeo explique cuál ha sido su bagaje, cuál ha sido su carrera, cómo lo ha hecho. Ahí sí estamos rompiendo, ahí esto sí que tendrá un efecto y puede tener un efecto positivo, aunque si no lo haces de la manera adecuada estás reforzando unos estereotipos muy bestias de lo que entendemos por femenino, ¿verdad? Y a veces eso no lo creemos. Este es un poco el punto, la conclusión a la que quería llegar. Tenemos que analizar a nuestra audiencia, pero muchas veces ese análisis parte de esos prejuicios o de esos estereotipos que tenemos, de un conocimiento sesgado que tenemos de la audiencia a la que vamos a ir a trabajar. Así que cuando vayamos a preparar este tipo de actividades, si tenemos la posibilidad, si tenemos el tiempo, porque a veces nos movemos por proyectos y el proyecto dice, vale, quiero acercar conceptos sobre los efectos que está teniendo el cambio climático en las sociedades más empobrecidas de las costas. ¿Vale? Y quiero hacer este proyecto con jóvenes, para que lo sepan. Pues a lo mejor, antes de empezar ese proyecto de difusión, de divulgación, de que conozcan, me preparo unos talleres para ir con grupos seleccionados de mi público objetivo para ver cómo les hablo de esto, cómo trabajo con ellos, qué opiniones previas tienen, ¿no? Y conocer a mi público, qué estáis haciendo en vuestro día a día, qué os gusta, ¿no? Cómo vais, porque la diferencia que tenemos generacional al final nos separa de los jóvenes. Y con todos los cambios tecnológicos que hay hoy en día, la diferencia es aún más grande. Pasan 3 años, 4 años, y es que los adolescentes cada 3 o 4 años tienen una red social nueva. Que están viendo, no, ahora lo hemos visto con TikTok. Ahora los chavales más jóvenes están con TikTok y los que están en Instagram son los que tienen ya alrededor de 20 años y son los viejos. ¿Sabes? ¿Qué me habléis? ¿Sabes? O sea, no puedo seguiros a este ritmo. No puedo tener 30.000 followers en todas las redes sociales y cambiar cada 3 años. Calmaos, pero van así. Van así, van a tope, ¿no? Y tenemos que estar ahí, tenemos que intentar conocer, ¿vale? Así que un poquito este sería el mensaje. Pensar en ellos. ¿Por qué? Por lo que hablábamos después, ¿no? El contenido lo vamos a tener que conectar después con nuestra audiencia. Y para poderlo conectar con nuestra audiencia la tenemos que conocer. Tenemos que saber cómo se divierten, qué les gusta, qué hacen en su día a día, cuál es su contexto socioeconómico, para coger toda esta información y conectarla con los intereses de mi audiencia. Vale, bien. Entonces, cuando definimos el contenido, esto lo vamos a hacer muy brevemente, simplemente para que os quedéis con la idea, es definir la idea principal y después los conceptos complementarios. ¿A qué nos referimos con esto? La idea principal es, en una sola frase, lo que queremos que nuestra audiencia aprenda. Si yo me voy a enfrentar a un grupo de chicos, de chicas, de jóvenes, y voy a tener 30, 50, 15, los que sean, y voy a trabajar con ellos sobre un tema en concreto, ¿qué quiero que ese grupo aprenda? ¿Qué quiero que se lleven? Cuando acabe el taller, se vayan a casa y en casa les pregunten, ¿qué tal el día hoy? Ah, pues nos han venido a hacer unos talleres de una ONG. Ah, muy bien. ¿Y qué? ¿Qué te has llevado? ¿Qué has aprendido? La respuesta a ese qué la tenemos que tener muy clara. Lo que vaya a contestar ese chico o esa chica cuando le hagan esa pregunta, nosotros lo tenemos que haber definido antes. Porque si lo hemos definido antes, si somos capaces de visualizarlo y de tenerlo claro, vamos a construir todo nuestro taller y toda nuestra actividad para empujar ese mensaje y que les quede. ¿De acuerdo? He aprendido que no separar selectivamente los plásticos puede provocar que esos materiales
formen parte de las islas de plástico que hay en los océanos. Esta puede ser a lo mejor una idea que les quiero transmitir a ellos. Pues yo me la defino en una frase determinada. Igual no es esa la idea que yo quiero transmitir. Igual la idea es, para evitar las islas de plástico, el reciclaje no es suficiente. Tenemos que reducir el consumo. Ya es otra. El tema es el mismo. Plásticos, islas de plástico y tal. Pero cómo yo defina mi idea principal, mi frase, me va a ayudar muchísimo a decidir qué pongo en el taller, qué información les doy, cómo construyo ese taller, que es la segunda parte, los conceptos complementarios. La idea principal es qué quiero que mi audiencia aprenda y los conceptos complementarios son qué necesita mi audiencia para entender mi idea principal. Para que mi audiencia entienda mi idea principal y entienda las islas de plástico, ¿qué necesitan conocer? Y ahí empiezo a trabajar y a tirar del hilo. Voy a tener que explicarles que el plástico no se degrada, o que tarda cientos, incluso miles de años en degradarse y que dura muchísimo. Voy a tener que explicarles cuál es el proceso de recogida de los plásticos y cómo funciona todo eso, cómo funciona en nuestro país o cómo funciona internacionalmente. Hay 10 ríos en el planeta que contaminan el 90% de los plásticos de las islas de plástico en el mundo. Y están en esos 10 ríos. La gran mayoría igual tienen que conocer sobre eso. O igual no, porque igual les explico lo de los 10 ríos y dicen, son adolescentes. Y dicen, ¡ah! Entonces puedo hacer lo que quiera. Pues total, yo estoy en solo un 10%, que se apañen los que lo están haciendo. Uy, pues cuidado porque igual se lo tengo que explicar de otra manera. ¿De acuerdo? Para intentar ver esto de la idea principal y los conceptos complementarios, mi idea inicial era que ahora pensarais vosotras cada uno en vuestras temáticas, las temáticas que trabajáis con los adolescentes, y os pusierais, ¿no? Y escribierais una idea, la compartiéramos aquí, escribiéramos en la pizarra. Vamos un pelín justos de tiempo, vamos a trabajarlo sobre un vídeo. Os he traído un vídeo, dura 3 minutitos, es un monólogo científico, ¿vale? Entonces el tema está un poco relacionado con temas de ciencia, pero lo que estamos hablando todo el rato, al final eso es, el contenido en sí no es importante, cada uno al final muestra su contenido, lo importante es la metodología que estamos usando. Vamos a ver un vídeo de Andrea Muras que nos habla sobre las bacterias que tenemos en la boca y vamos a intentar ver este vídeo analizando papel y boli si tenéis o el móvil para escribir, lo que queráis, ¿vale? Lo bueno de tal. Para intentar sacar la idea principal. ¿Qué quiere enseñarnos Andrea? Y conceptos complementarios. ¿Qué nos ha explicado Andrea para entender su idea principal? ¿Vale? Más o menos esa sería la idea. El ruido de gente que dice, pues voy a apuntar. Qué guay, voy a participar en esto. Muy bien. Muy bien, si nota que no sois adolescentes. Que si no se hubiera habido un... Hola. He vivido toda mi vida engañada y probablemente muchos de vosotros también. Y es que mi madre siempre me ha dicho que no debía de comer cosas dulces porque el azúcar que tienen me iban a picar los dientes. Y resulta que esto es mentira. En realidad, el azúcar por sí mismo no causa las caries, sino que las verdaderas culpables son unas bacterias que viven en nuestra boca y que se llaman bacterias cariogénicas. Pero a ver, vamos a empezar por el principio. Imaginaros una bacteria que está flotando en vuestra saliva. Es una bacteria joven que se quiere independizar. Así que le gustaría irse a vivir a un coqueto premolar con vistas al paladar. Pero ay, amigos, la vida dentro de la boca es muy dura. Así que lo que toca es compartir piso.
Y es que normalmente las bacterias que viven dentro de nuestra boca lo que hacen es formar grandes comunidades donde viven todas juntas, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de placa dental. Sí, esa cosa viscosa que aparece sobre nuestros dientes después de comer es donde se acumula la mayor parte de bacterias que viven en nuestra boca. Pero, ¿cómo es posible que unas bacterias que son tan pequeñas que ni siquiera podemos ver a simple vista construyan algo tan grande como la placa dental? Pues porque las bacterias, al igual que muchas personas, no se comportan igual cuando están ellas solas que cuando saben que están en grupo. Y es que las bacterias son capaces de sentirse. Las bacterias incluso son capaces de contar cuántas de ellas viven en un sitio determinado. Y todo esto lo hacen gracias a un sistema de comunicación que se llama quorum sensing. Vamos, la detección de quórum de toda la vida. Este quorum sensing le va a permitir a las bacterias saber cuándo son pocas, saber cuándo son muchas, pero lo más importante, el quorum sensing le permite sentir a las bacterias cuando son suficientes. ¿Suficientes para qué? Pues suficientes para hacer algo que es muy costoso para una única célula, pero que realmente va a ser muy beneficioso para toda la población. En este caso, formar la placa dental. ¿Y qué nos importa a nosotros cómo se forma la placa dental? Pues porque dependiendo de los compañeros de piso que decidan convivir dentro de nuestra placa dental, tendremos más o menos probabilidades de sufrir ciertas enfermedades. Por ejemplo, las caries. Y es que cuanto más azúcar comamos, más bacterias cariogénicas se van a quedar a vivir dentro de nuestra placa dental y más probabilidades tendremos de padecer las caries. Y es que, al final, una madre siempre tiene razón, aunque no la tenga. Muchas gracias. Idea principal. ¿Qué nos quería transmitir Andrea Muras? El comportamiento de las bacterias El comportamiento de las bacterias cariogénicas. ¿Cómo lo ponemos en una frase así con sujeto, verbo y predicado? ¿Cuál es el comportamiento de las bacterias? ¿Cuál es? Forman placa. Eso sería uno de los conceptos complementarios que nos ha enseñado. Las bacterias en nuestra boca forman placa para producir sus acciones, sus actividades. ¿Qué más? La producción de caries depende de que conforme tu placa dental. Las caries dependen de qué tipo de bacterias hay en nuestra placa dental. ¿Qué tipo de bacterias son las que forman la caries? Las cariogénicas. Muchas bacterias cariogénicas en la placa dental provocarán las caries. ¿Cuándo hay muchas bacterias de estas? Cuando comes azúcar. ¿El azúcar produce caries? Nos lo ha dicho muy claro. Hay dos frases finales en su monólogo. Una de contenido y otra de conexión con la audiencia. Está muy bien hecho este monólogo, me gusta mucho, ¿no? La última frase que nos comenta más o menos de: por lo tanto, comer azúcar no te provocará caries, pero hará que haya más bacterias cariogénicas que serán las que produzcan la caries. Así pues, esa es la idea que nos quiere transmitir, que nos quiere dejar. El azúcar no produce caries, lo producen las bacterias que se alimentan del azúcar. Ya tenemos esa idea principal. Luego ha conectado con la audiencia, ¿cómo? Con la madre. Una madre siempre tiene razón hasta cuando se equivoca. El azúcar te va a picar los dientes. Pues se está equivocando, pero en el fondo tiene razón. Porque al final el azúcar no es, pero el azúcar alimenta a las bacterias que sí que es, ¿no? Entonces, conecta con nosotros. Ahora trabajaremos el tema de la conexión. Pero la idea principal es esa. Y luego, ¿qué nos ha enseñado para poder entender esa idea principal? Que las bacterias forman la placa dental. ¿Qué más nos ha enseñado? que se comunican entre ellas. Que se comunican. Que las bacterias se hablan entre ellas. ¿Lo sabíais? ¿Sabíais que las bacterias se comunican entre ellas? No tenéis ni puta idea, joder. ¿Qué hacéis todo el día en Netflix? ¿Qué leer?
Es normal, o sea, estas cosas no te las enseñan nunca. No, eso no te lo han enseñado en el instituto. Esto además es bastante reciente, este conocimiento, hace muy poco que lo sabemos. Yo dediqué mi doctorado también a comunicación entre bacterias y tal, igual por eso también me gusta tanto este monólogo, y es muy nuevo, ¿no? Las bacterias se comunican, se hablan entre ellas para formar la placa dental. Ostras, pues al final es sorprendente, ¿no? Es algo que nos sorprende y que nos ayuda a entender lo que está pasando en nuestra boca. No nos tenemos que creer a la persona que nos está hablando, la tenemos que entender. Esto en ciencia es importante, pero es que para hablarle a los adolescentes esto es crucial. Están hartos de tener que creerse a la gente, de tener que creerse, ¿no? Limpia tu habitación, haz los deberes, resuelve las mates. ¿Para qué tengo que hacer yo mates? Las haces y punto. Esta frase es todo el rato, ¿no? En parte porque no sabemos muy bien qué contestar, ¿verdad? Nos van a servir las manos, entonces lo haces y punto. ¿Vale? Pues eso nos complica transmitirlo. Tiene que haber un momento en el que nos crean, ¿no? Si Andrea Muras nos dice que el azúcar alimenta principalmente a las bacterias cariogénicas que a las otras, pues nos la creemos, nos la tenemos que creer, porque tiene 3 minutos, porque hay un tiempo determinado, pero habrá unas razones que lo expliquen, ¿no? Dependiendo de lo largo que sea nuestro taller, nuestra actividad, podemos profundizar más o menos. Pues esto es lo mismo, si vamos a trabajar con jóvenes y les vamos a tener que transmitir una idea principal y queremos que se queden con eso, ¿no? Para conseguir a lo mejor que usen menos plástico, por ejemplo, ostras, pues tendrán que entender lo que está pasando, porque si solo nos creen, costará más. Y esto pues es una de las cosas que nos puede ayudar a preparar nuestro contenido. Me planteo mi idea principal, busco cuáles son esos conceptos complementarios que ayudan a que mi audiencia entienda mi idea principal y además puedo buscar, puedo colocarle, puedo asociar esos datos o esas evidencias de los conceptos de los que estoy hablando, que nos sirven para cualquier cosa, para temas de ciencia, pero también para cualquier contenido, para cualquier proyecto social en el que estemos trabajando, ¿no? Si estamos hablando de pobreza, a lo mejor en una zona determinada de un barrio y tal, también tendremos datos, también tendremos evidencias de por qué esa zona está más empobrecida, por qué no hay tantos recursos, qué falta, no hay parques, no hay servicios, no hay inversión. Todo eso son datos que nos van a ayudar a apoyar esos conceptos que queremos transmitir para que nuestra audiencia se lleve esa idea. Y luego lo que pone ahí del recorrido es cómo voy a contar esas ideas, cuál es el orden que voy a seguir, el camino que voy a dibujar para explicar esto. Con un ejemplo muy sencillo, si quiero explicar el sistema solar a alumnado de primaria, yo tendría como conceptos para explicarles el Sol, que es la estrella central, los planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, los planetas gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Plutón no es un planeta, no es planeta enano, ha sido muy duro para él. En el cole se han reído mucho de Plutón, desde que lo hemos llamado planeta enano, pero es lo que hay. Y estos dos tipos de planetas están separados por el cinturón de asteroides. Estos conceptos los puedo contar de diferentes formas. Puedo empezar pues, con lo típico. El sistema solar está formado por una estrella central, el Sol, que orbitan los planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Hay un cinturón de asteroides y separa esos planetas rocosos de los gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. ¿O qué otro recorrido me puedo imaginar? Puedo imaginarme que hay un lugar extraordinario en el sistema solar muy poco estudiado, que es el cinturón de asteroides. Y ese cinturón de asteroides separa a los dos grandes grupos de planetas que tenemos, los rocosos y los gaseosos. Y todo gira alrededor de nuestra estrella, el Sol. Hemos recorrido los mismos conceptos en un orden totalmente distinto. Esa flexibilidad que puedo encontrar en cómo contar los conceptos me va a ayudar mucho en el siguiente paso, que es conectar esos contenidos con mi audiencia. ¿Cómo ha hecho Andrea
en su monólogo para conectar con la audiencia? La madre. La madre. Ha empezado con la madre y ha finalizado con la madre. Mi madre, las madres siempre tienen razón, hasta cuando se equivocan, aunque en mi inicio es un poco a mí, mi madre me ha engañado, me ha mentido, me decía que el azúcar me iba a picar los dientes, y eso es mentira, que te engañe una madre. Ya estamos todos ahí diciendo, y mi madre también me ha engañado muchas veces. A mí me decía, qué guapo es mi niño. No era guapo, está lleno de granos, era gordo, no era guapo, pero ella me lo decía, ¿sabes? Me engañaba. Bueno, es la conexión con la audiencia. Es lo que llamamos el elemento significativo. Para cada uno de esos conceptos que estamos buscando y que estamos listando y que estamos encontrando y que vamos a utilizar, vamos a intentar buscarlo un elemento significativo. ¿Qué es un elemento significativo? Es algo que significa, que tiene un significado para nuestra audiencia, que tiene alguna cierta importancia, ¿vale? Si Andrea hubiese empezado diciendo, os voy a explicar las bases científicas por las cuales el azúcar no causa directamente las caries, sino que lo que hace es alimentar a las bacterias cariogénicas que producen la caries. ¿Por qué? En nuestra boca, bla, 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 bla. Pues oye, mucha gente de entrada ya desconecta. Pues no es un tema que me lleve mucho. Yo nunca he tenido una caries. O bueno, yo he tenido algunas caries, pero he ido al dentista, me he puesto un empaste y se me ha olvidado. Los jóvenes está Tinder, ¿sabes? Caries. Si soy inmortal. Soy adolescente. Los adolescentes son inmortales. No tienen miedo a la muerte. Luego lo veremos también, ¿vale? Entonces necesito conectar con mi audiencia con algo que les sea importante, con algo que les sea relevante. ¿Y de dónde sacamos las cosas que son relevantes para nuestra audiencia? Del análisis que hemos hecho antes, de haber analizado a nuestra audiencia. No sé si tengo por aquí. Por ejemplo, para hacer ese acercamiento podemos irnos a lo que llamamos los intereses más formales, ¿no? ¿Qué les puede interesar a los jóvenes? Las salidas laborales, al final les interesa, más o menos, pero les interesa. Están ahí, están estudiando para encontrar trabajo. Con lo que les voy a contar, mi contenido de alguna manera puede ser relevante para ellos a la hora de buscar trabajo después, a la hora de ellos dedicarse a la cooperación internacional, dedicarse a ayudar en ese mismo proyecto a los demás. ¿Hay algún tipo de conexión en eso? Estereotipos sociales y de género, conflictos éticos. A los jóvenes les molan mogollón esos conflictos éticos, estar ahí, esas ollas, al final están en esas, se están creando como personas, están intentando muchas veces pertenecer a un grupo. ¿A qué tipo de grupo voy a pertenecer? ¿Me voy a ir con esta gente que igual tienen unos valores y tienen unas ideas que no acaban de coincidir con los que yo tengo? ¿Voy a cambiar yo mis valores para encajar en ese grupo y así formar parte de un grupo? ¿O voy a mantenerme en mis valores y a lo mejor voy a quedar un poco más fuera? Y voy a ser un poco el bicho raro. Eso lo sabes. Eso nos llena cuando somos adolescentes. No sé si os acordáis de cuando vivíamos eso. Hay gente que me mira sonriendo como diciendo, hace mucho, ¿eh? Hace mucho de eso, pero ahí estábamos. Son épocas convulsas, son duras y esas cosas les mueven. Entonces, si lo que estamos explicando también trabaja esos conflictos éticos, los vamos a poder pillar con eso. Retos sociales a los que nos enfrentamos y un poco para lo que hemos venido aquí, el uso del humor. Les encanta el humor a los adolescentes. Nosotros, para hablarles de ciencia, pero ya os digo que lo podemos adaptar a todos los tiempos, tenemos lo que llamamos un espectáculo de monólogos científicos. No sé si habéis visto alguno de los espectáculos de monólogos científicos que hemos hecho aquí en Logroño, en Bilbao. Hemos actuado mucho en Logroño porque tenemos a una de las personas, Eduardo Sáenz de Cabezón, desde Logroño,
es profesor de la Universidad de La Rioja, lleva 20 años, 40 años contando cuentos en La Rioja, es un comunicador nato excelente, es uno de los fundadores del grupo, y hemos venido mucho a Logroño y hacemos varios proyectos, estamos con el proyecto este que hicimos de Get Up and Goals, hemos tenido bastante relación, entonces quizás los habéis visto. ¿Por qué funciona también esto con los adolescentes? Es una herramienta útil porque utiliza el humor y eso les conecta mogollón. Los chavales quieren reírse, quieren pasárselo bien. Somos adolescentes y lo que queremos es divertirnos y pasárnoslo bien. Les encanta. Entonces, vamos a la SEO. Hemos creado un espectáculo en el que hay varias personas, cada una explica sus temas de ciencia relacionándolos con el humor. También con todo lo otro que hemos visto, pero el humor es una herramienta que está ahí. Entonces, vamos a intentar generar esos talleres y esas actividades de tal manera que se lo pasen bien. Sabemos lo que queremos contar. Hemos analizado cómo son, vamos a hacer la actividad y vamos a contarlo intentando que pueda ser más o menos divertido. Sin forzar demasiado, cada persona tendrá que hacerlo a su manera, pero intentando que se lo pasen bien. Va a ser una gran herramienta. No os va a dar muchas preguntas. El tema súper básico, te lo doy. Hambre en el mundo, ¿cómo lo cuentas con el humor? Vale, el cáncer, ¿cómo lo cuentas con humor? ¿Cómo lo cuentas con humor? Tenemos, por ejemplo, si vamos a trabajar el hambre en el mundo, hay muchas situaciones paralelas que nos pueden ayudar a meter humor. Historias que se alejan de la persona que está pasando hambre y que está sufriendo desnutrición, pero que nos ayudan a tener humor. Por ejemplo, ¿por qué tenemos hambre en el mundo? Alguna de las razones puede ser el desperdicio de alimentos. El desperdicio de alimentos está llevando al hambre. ¿Dónde desperdiciamos alimentos? ¿En el McDonald's? ¿Qué situaciones se viven en un McDonald's con los adolescentes? ¿Podemos encontrar humor en unos adolescentes que van al McDonald's y están allí y tienen a lo mejor una pequeña discusión, tienen una situación que si las patatas deluxe, que si no sé qué y tal? Ahí, en esa situación, vas a poder encontrar un poco de humor, los enganchas y luego te los llevas. Sí, podríamos caer en frivolizar. Nadie dice que el humor sea una herramienta fácil y sencilla. Es una herramienta de doble filo y puede ser complicada, pero es muy efectiva. Entonces, nosotros utilizamos el monólogo científico como herramienta pedagógica, pero también nos puede servir como metodología. ¿Qué significa? Nosotros transformamos, esto de aquí es una chavalina joven de 14 años que está haciendo su propio monólogo científico en la fiesta de la ciencia que se hace en el Parque de la Ciudadela en Barcelona. A través de un proceso pedagógico que hemos trabajado con ellos, son ellos los que explican, son ellos los que cuentan y son ellos los que lo hacen desde el humor y ellos encuentran su propio humor, ¿de acuerdo? Para hacer esto. Entonces es un proceso, talleres con ellos, educación no formal, que intentamos que sean lo más divertidos posible, tratando esas temáticas, ellos las aprenden y luego las cuentan. ¿De acuerdo? Esa puede ser otra de las maneras que podemos utilizar. Tenemos diseño y construcción del monólogo científico, en este caso lo que nosotros hacemos con ellos son monólogos, pero una adaptación que estamos haciendo mucho ahora, después de la pandemia, son los vídeos. Vídeos, nosotros los llamamos científico-artísticos, ¿no? Que hacen los vídeos, los pueden hacer en grupo, puede ser una sola persona, lo que sea, que hablen de un tema concreto, que cuenten algo, que haya contenido específico y que lo cuenten de alguna manera divertida, graciosa, que ellos se lo pasen bien, ¿no? Que lo disfruten. El ensayo para el monólogo científico o para preparar el vídeo y después la presentación. En este caso, pues aquí lo que vemos son una serie de chavales, ¿no? Que han participado en este concurso y lo pusieron frente a público real, pero pueden preparar el vídeo, grabarse y luego subirlo a las redes sociales, a las suyas, a los del centro educativo, a los de la entidad con la que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos esos procesos
el humor sería una herramienta y qué tipos de humor podemos utilizar. ¿Qué tipos de humor conocéis? El humor negro. El humor negro. El humor negro es como las piernas, se tiene o no se tiene, ¿verdad? Es así, mi humor es tan negro que hasta pasa hambre, lo digo, de verdad. Pero claro, hay que tener cuidado con el humor negro, porque al final nosotros, ¿qué queremos hacer con el humor? Acercarnos a la gente, atraerlos. Un humor demasiado negro puede conseguir el efecto contrario, separarnos de la audiencia. Puede haber alguien que se sienta ofendida, una persona se puede sentir ofendida debido al uso del humor. Pero a los jóvenes, a los adolescentes, les encanta. Lo disfrutan mogollón, es una pasada. Tenemos de humor negro, yo les hago un monólogo y tal, les hablo de que vamos a hacer fuego y que al final ese fuego se nos puede escapar, arder la sala, muere la primera fila y se va a tomar por culo todo Logroño, ¿no? Y entonces hacen ja, 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 y me ríen, porque esto Logroño no va por culo. Pero que vais a morir, no riáis, que vais a morir. Y se ponen a aplaudir. Siempre, da igual el lugar, da igual la ciudad, da igual el país. Los adolescentes, la muerte. Están ahí y van a morir. ¡Vamos a morir! Les hace gracia porque son inmortales. Porque pueden con todo, porque son jóvenes y te caes y rebotas contra el suelo y te levantas y una herida que te has hecho se cura en 3 días. Y ahora te das un golpe con la mesilla de noche por la mañana y vas cojo 2 semanas. Te levantas del sofá y pareces Godzilla. Es dolorosísimo, ¿no? Pero a ellos no les pasa esto. Tenemos una compañera que habla de una técnica de edición genética, que se llama CRISPR, que nos permite cambiar genes en individuos adultos. Esto para las enfermedades genéticas es brutal. Y ya se están empezando a hacer ensayos clínicos, por ejemplo, para tratar cegueras congénitas. Personas que han nacido ciegas porque tienen un gen incorrecto que da lugar a los fotorreceptores del ojo, que son los que captan la luz, quitamos el gen incorrecto, ponemos una versión correcta y esas personas empiezan a producir fotorreceptores que ahora sí que funcionan y recuperan la visión y vuelven a ver. Para que esto funcione se tienen que hacer ensayos clínicos. Hay que pasar por estos experimentos basados en el método científico para que esto funcione. Porque si no, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces un ensayo clínico? Vas por la calle buscando a ciegos, claro, hacer gengazo al ojo. ¿Sabes cómo lo deben venir? Pues te lo metes y ese puntito de humor negro, de humor un poquito burro, lo tienes ahí y les gusta mucho. Hay que tener cuidado con cómo lo utilizamos, por supuesto, para no pasarnos, pero ahí lo tenemos. ¿Qué más? Reírse de uno mismo. Reírse de uno mismo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Cuando hacemos humor, si vamos a trabajar el humor sobre poblaciones o personas vulnerables, nosotros tenemos que ser la persona vulnerable. Yo he salido aquí al principio hablando sobre los frikis que somos los químicos. Si yo vengo aquí y yo soy científico, vosotros sabéis que soy científico, ¿qué tal? Y empiezo a reírme de los técnicos que trabajan con adolescentes desde las ONGs, y qué gente, y qué frikis, y qué no sé qué, pues vais a mirarme diciendo, ¿y este gilipollas? ¿Sabes de qué va? Pero no, me río de mí. Tenemos un compañero que habla de obesidad. Y él está, pues, tú lo ves, y está gordito, no está obeso, pero tiene sobrepeso, ¿no? Y entonces él habla de la obesidad porque es el tema que ha investigado y tiene un pequeño sketch, por ejemplo, en el que nos explica que él fue niño gordito, que él fue un niño obeso, ¿no? Y que toda su familia era obesa, que su padre es un titán,
que tiene campo gravitatorio propio, que toda la familia orbita alrededor de su padre, que la gata que pesa 8,5 kilos orbita alrededor de su madre como si fuera su luna, ¿vale? Y que a su hermano lo llaman Júpiter porque es gaseoso. Os reís porque no estáis cerca, ¿vale? Ese sketch que él hace riéndose de la obesidad, lo hace porque ha trabajado a la audiencia y él se ha puesto en la posición del vulnerable. Y es su familia, es mi familia, soy yo que tengo sobrepeso, que antes era gordo y por eso hago este sketch. Si no, si nos reímos del vulnerable, normalmente la gente lo que hace es ponerse de parte del vulnerable. Nos ponemos inmediatamente de parte del vulnerable y no te rías de estas personas vulnerables. Por eso el humor negro es más complicado. El humor negro sí que suele reírse del vulnerable y hay que tener cuidado. ¿Qué más? El humor escatológico, ¿vale? El humor verde, ese de las matrimoniadas. Con los jóvenes, bueno, puede funcionar, aunque no es tan efectivo, por eso funciona muy bien con los adultos mayores. Lo más escatológico y lo más verde y estas cosas, con la gente más mayor nos va a funcionar muchísimo, pero con los jóvenes, bueno, se puede utilizar, pero no tanto. ¿Algo más? ¿La ironía? La ironía, el humor irónico, el humor satírico, es otro tipo de humor que tiene, o sea, los chavales no lo pillan mucho. No, la ironía, la sátira, no la pillan demasiado. ¿Por qué? Porque, claro, para la ironía, para la sátira se necesita, bueno, por un lado inteligencia, no digo que no sean inteligentes, digo que se están construyendo todavía a sí mismos, y la sátira, pues normalmente implica conocer, ¿no?, sobre un tema y meter ahí. Y este tipo de humor también tenemos que tener cuidado porque nos puede separar de ellos. Por ejemplo, la sátira política, yo en uno de los monólogos, pues a mí me gustaba mucho decir, estoy pidiendo que hagan como de monos, sí, exacto, sois monos, poner cara de inteligentes, así como Santiago Abascal, me gustan los caballos, ¿no? Y les hago un poco la broma esta. Pues nos ha generado rechazo en algunos lugares. En algunos sitios se me han levantado un grupo de chavales con el brazo alzado al grito de "el valle no se toca", ¿vale? Esto ha ocurrido. Este es el mundo en el que vivimos. ¿Quiero conseguir eso? ¿Eso es lo que yo quiero trabajar? No. Yo lo que quiero es acercar mi contenido a mi audiencia. Por lo tanto, este tipo de humor me puede generar un cierto rechazo y tenemos que tener cuidado con él, si lo vamos a utilizar. El humor al final tiene que venir muy de nosotros mismos, de nosotras mismas, usar el tipo de humor en el que nos sintamos cómodos, cómodas, no intentar hacernos el gracioso, no, y se va trabajando, se va haciendo. Voy poniendo primero un puntito, no significa que salgáis de aquí a hacer talleres y vamos a estar 3 horas partiéndonos de risa, no. Intenta hacer algo en el que estén bien, en el que se diviertan, en el que vayan levantando la sonrisa y vete poniendo puntitos. Vete poniendo puntitos, utilízalos y poco a poco. Además, el humor, a medida que lo vas construyendo, te vas dando cuenta que hay ciertas estructuras que funcionan y que las puedo ir colocando. Y entonces tengo esta estructura que me funciona en este taller y la meto en todos los talleres. Cambio un poco, la voy adaptando con el paso del tiempo, ¿no? Y así me funcionan estas estructuras, este humor, ¿no? Entonces el satírico, ¿no?, y este tipo de humor, pues por ejemplo ahora la broma con Santiago Abascal me puede generar rechazo porque lo tenemos muy cerca y hay muchas sensibilidades en este país y hay gente gilipollas, y luego tenemos a Vladimir Putin, por ejemplo. Cambio a Abascal por Putin y ya me funciona, porque ahora Putin es el malo. Es el gran enemigo. No hay nadie o casi nadie que pueda estar a favor. Y si alguien está medio a favor de Putin por lo que sea, tampoco le va a sentar mal que se haga una broma. Nos pilla de más lejos, ¿vale? Pues puedo utilizar ese humor más satírico, pero con una cierta distancia, para conseguir no ponerme a nadie en contra.
¿Alguno más? ¿Algún otro tipo de humor? El absurdo. El absurdo, el humor absurdo les encanta a los chavales. La absurdidad funciona muy bien. El humor absurdo y el humor blanco. Ese humor que nos hace gracia y que no se mete con nadie, que es transparente, ese funciona muy bien. También os digo, al menos para mí, el absurdo y el blanco es lo más difícil. Es muy complicado llegar a ser capaces de hacer ese tipo de humor. Nosotros tenemos un compañero que nos habla sobre el metabolismo y la psicofarmacología del alcohol etílico, ¿no? para entenderlo. Y nos lo explica en un monólogo, pues que es él yendo al lugar donde eso está ocurriendo, a una fiesta. Y explica que, nos cuenta que él va a una fiesta y está allí con el anfitrión y se va al centro de operaciones, que es la mesa con el alcohol, ¿no? Y se pone ahí una cerveza, mientras que una chica le aparece por allí y le pide un gin tonic, ¿no? Y entonces le dice, un gin tonic, te vas a poner, muchachas, si eso está lleno de congéneres, ¿con qué? ¿Con qué no lo sabes? Pues ya me preguntarás. Tiene esa situación hiperabsurda que ha creado ahí en medio y te hace la broma y tú te quedas, ¿por dónde me ha venido esta? ¿Sabes? Y me lo he esperado, ¿sabes? Hace gracia y sigue adelante, ¿no? El humor absurdo funciona muy bien, pero es complicado encontrarlo y tal. Es ir probando, ir jugando con él. Yo creo que más o menos humor negro, satírico, sarcástico, blanco, absurdo, son tipos de humores. ¿Dónde lo encontramos? El humor. ¿De dónde lo sacamos? Lo primero es que para que la gente se ría tiene que saber que se puede reír. El humor es súper contextual. Si vamos a utilizar el humor, pensad que el contexto es imprescindible para que se puedan reír. ¿Por qué estáis todos acumulados en estas dos primeras filas, en vez de estar así separados por la sala y tal? Porque si la misma cantidad de gente estáis todos juntos y yo hago una broma, hay gente que tiene más facilidad para reírse y gente que le cuesta más. Si tú os reís con una broma y tienes a alguien al lado y escuchas la risa del de al lado, que es flojita al principio, porque ha hecho no sé si me puedo reír o no, esto es un taller, ¿no? El otro, bueno, yo no me río mucho, pero ya he levantado un poco la sonrisa. Y a la siguiente broma, el otro se ríe un poco más fuerte y yo ya hago un ¿sabes? Y el de al lado te oye que has hecho y ¡oh! ¿Sabes? Y la carcajada se transmite un montón. Por eso es importante que el contexto en el que estamos nos pueda permitir tener el humor y que la gente sepa que se ríe. Por eso este taller ha empezado con esa mini introducción sobre lo que somos Big Bang y utilizando el humor y rompiendo un poco el hielo y diciendo, estableciendo las bases. Aquí hemos venido a pasarlo bien y os podéis reír. Podéis reíros, podéis hablar, podéis comentar y que se os oiga mientras os reís. Si la gente no sabe que se puede reír, pues es complicado. Y con los adolescentes pasa un montón. Están acostumbrados a que no se pueden reír. Estamos en clase, estamos en un taller, estamos en una actividad, estamos aprendiendo. Aprender no puede ser divertido. Tiene que ser duro, tiene que ser machacón. No. Aquí nos lo vamos a pasar bien en este rato y vais a poder intervenir y os vais a poder reír. Y eso se lo tenemos que explicar, se lo tenemos que decir de alguna manera. No hay nada. Mira, aparece. No sabía yo que lo tenía así. Vale, para encontrar el humor puede salir de esa convergencia inusual de dos ideas. ¿Dónde lo buscamos? ¿Cuáles son las estructuras que nos permiten hacer humor? Pues buscamos dos cosas que están desconectadas y las conectamos. El universo se creó hace 13.500 millones de años en lo que llamamos una singularidad cósmica. El Big Bang era martes, ¿vale? Y entonces, en aquel, ¿sabes? Tienes ese punto, ¿cómo va a ser martes hace 13.500 millones de años? ¿Sabes? Pues era martes. Juntar esas dos ideas, dispares esas dos situaciones inesperadas, nos va a levantar la sonrisa, nos va a hacer el humor. No necesitamos que el humor tenga que ser sacar la gran carcajada. Ya os digo, con que nos levante un poco la sonrisa, ya nos va liberando.
de ese contenido, de esa parte más tediosa que es incorporar contenido. Y lo que queremos es que estén atentos y que vayan incorporando contenido y se lo vayan pasando bien. Incorporar contenido y pasárselo bien. Comparar y confundir. En nuestro caso, en ciencia y tal, utilizamos tecnicismos, pero los tecnicismos o las cosas específicas las tenemos en todos los ámbitos. Entonces, si yo vengo a hablaros del biofilm bacteriano, ¿no? O bueno, ahora viene un biólogo que nos va a hablar del biofilm bacteriano, que yo al principio me dijeron el biofilm, pues yo creí que era el plástico este transparente para envolver el bocata, pero no, es otra cosa. Juntamos, ¿no? Esa confusión para encontrar el humor, al final ideas dispares. Lo que hemos dicho, esto ya lo hemos hablado, mostrarnos vulnerables. O ser yo la persona vulnerable y reírnos. 10 minutos. Vale. Lo tengo controlado. ¿Cómo se pasa el tiempo cuando uno se divierte, verdad? Casi 2 horas. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Nos mostramos vulnerables. O tener un código común. ¿Vale? Tener un código. Aquí os lo decía, ¿no? Lo del cerebro y tal, y Santiago Abascal, no sé qué. Pero, por ejemplo, estuvimos antes de la pandemia. AP. Estamos ahí haciendo una gira con chavales y ¿conocéis la Isla de las Tentaciones? Algunos sí, hay gente afortunada que dice que no, mejor no conocerlo. Es un programa extraordinario. Una isla desierta, no sé cuántas, creo que son 10 parejas, hombre-mujer, todas, las parejas, hombre-mujer, los hombres bien musculados, bajos, bronceados y tal, las mujeres así, bien de plástico por todo el cuerpo, todo muy bonito, los ponen en la isla y el objetivo es el follisqueo. El follisqueo, los cuernos, los malos rollos, ¿vale? Ese es el programa. La Isla de las Tentaciones es de estos que funcionan en todos los países del mundo, y que llega a España ese año, 2019, creo que es el primer año o quizás el segundo que se hace, y en la Isla de las Tentaciones una chica, Estefanía, le pone los cuernos a su pareja. Cuando su pareja se entera, sale por la noche a la playa como un loco gritando ¡Estefanía! ¿Os suena? Hay gente que se está riendo que recuerda, ¿no? Esto, lo que ocurrió, y una cámara con el foco grabándolo y siguiéndole por la noche. Y el programa, ¡Estefanía! Y toda España riéndose de su dolor. ¿Sabes? ¡Estefanía! Vale. Al día siguiente llegamos al espectáculo, tal, no sé qué, y en un momento del monólogo, de uno de los monólogos, un compañero nos está hablando, os quiero pedir a todos un fortísimo aplauso para Luis Pasteur. Y grita así y le pide a los chavales un aplauso, ¿no? Pues ese día dice, voy a probar una cosa nueva, a ver qué tal, no sé qué, y llega, os voy a pedir a todos un fuerte aplauso para Estefanía. Se hundió el auditorio, se morían de risa. Pero una cosa bárbara. ¿Por qué? Porque estábamos en ese código común con ellos. Estábamos atentas a lo que se está llevando y funcionó muy bien. Las tendencias de los chavales, de los jóvenes, nos van a ayudar. ¿Qué ocurrió? Que a la semana siguiente, claro, como estaba funcionando, pues siguió mintiendo. Hasta que, al cabo de una semana, no más, él llega, ¡Estefanía! ¿Y sabéis el momento matojo? ¿Sabes el matojo ese en las pelis del oeste? Cuando está en el bueno y el malo así mirándose y pasa silencio absoluto. Pues eso teníamos aún. Esto tiene una semana, tío. Vives en el pasado. ¿Sabes? Supéralo. Ya se pasó, Estefanía. Ahora ya estamos a otras cosas. El otro día estaba haciendo un taller con los chavales, tal, no sé qué. Entonces,
eres tú quien le está explicando a otros adolescentes, pues cuéntaselo, venga, bro, no sé qué, que te voy a contar. Y me hace uno, bro, es del 2015. ¡Qué dolor! ¿Sabes? Del 2015 es ayer, ¿sabes? O sea, pues ya está súper desfasado, ¿no? Entonces, hay que estar bastante al día, hay que seguirles, hay que tener ese código común con nuestro público. Vale, entonces, para ver un poco esto y analizarlo, tenía un par de vídeos, no nos da tiempo de ver los dos, ¿vale? Pero vamos a ver uno, videíto de risa, y así acabamos por todo lo alto, y vemos cómo se utiliza. Uno de ellos es el francotirarrock. ¿Conocéis el francotirarrock? El Rock FM, una radio en el que ponen, oh Dios mío, rock, ¿vale? Todo el día, por las mañanas tienen un programa así de diversión y tal, y viene este chico, Alex Clavero, que es un humorista brutal, que hace un monologuito de 3-4 minutos cada mañana. Cada mañana. El tío es la hostia, es un odio visceral, una envidia nada de sana, de decir, qué cabrón, ¿cómo lo haces, tío? Y bueno, pues hizo uno sobre vacunas y tal, entonces cuando hacemos cosas así de contenido específico está guay. Y luego está este otro, ¿conocéis el concepto Death by PowerPoint? Muerte por PowerPoint. Esos PowerPoints que te matan, cuando te los ponen, que es terrible. Lo que pasa es que este también está muy guay, porque al final aprendes cómo hacer PowerPoints, pero el tío te mueres de risa con él, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que está en inglés, con subtítulos en inglés. No sé qué preferís, francotirarrock o PowerPoint. Tenemos un pequeño problema. Hemos acabado. Tenemos la presión de la persona que se tiene que ir, que es el trabajador de la universidad. Vale, y pide que las dos nos vayamos y... Vale. Duran 3 minutos, 3 y 4, pero si tenemos que parar ya no hay problema, porque os los veis en casa. No hay problema, ¿vale? Son 2 vídeos, a mí me gusta verlos y analizar un poco en el humor, en la exageración, en encontrar esas ideas, un poco todo lo que hemos ido viendo se cristaliza en los vídeos, bueno, sin problemas, los que hablo mucho y se me va el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, os pasa David David o quien sea del equipo, os pasa el PowerPoint y así tenéis los materiales, las tablas, esas que hemos visto, por si cuando preparéis vuestros talleres de actividades las queréis usar. Están los vídeos y cualquier cosa. En Midvan estamos en todas las redes sociales, tenemos hasta TikTok y bailamos, ¿vale? O sea, es lo que hay. Así que ahí nos podéis seguir, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis, ahí estamos, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias.